¿Y qué tal si hablamos hoy de las expectativas familiares? ¿Qué son las expectativas familiares? Son estándares en los que cada familia tiene para cada miembro de la familia, en las que tienen que llegar ahí o sobrepasarlos. Es algo que viene arrastrándose de generación en generación y en mi pensar y en lo que he vivido y en lo que he observado, yo creo que cada generación va subiendo esa barra de estándar y que pueda que sea o muy difícil de alcanzar o también sea un reto o pueda al mismo tiempo puede ser una desilusión en lo que de pronto para otros es algo que toca hacer y de pronto para otras partes de la familia es algo que en realidad no hace parte de su meta o de su trayectoria. Sin embargo, siempre va a haber una disyuntiva dentro de las personas. ¿Por qué? Porque pueden haber otras ideas, pueden haber otras experiencias personales, otro tipo de puntos de vista. Sin embargo, en el inconsciente y muy invisiblemente se tiende a que es importante cumplir esas expectativas familiares para ser aceptado, para ser parte de una manada, de una cultura, de una familia, de un núcleo y para no ser rechazado más que todo. Entonces, es un tema que es un poco delicado porque no queremos desilusionar a los miembros de la familia o a todas estas personas que les tenemos un cariño y que tenemos un lazo muy especial y muy bonito. Antes de continuar, quiero presentarme. Mi nombre es Paula Andrea y estoy haciendo este podcast que se llama Conquístate con el fin de compartir mis experiencias personales, mis aprendizajes, de pronto uno que otro consejo que de pronto las personas que lo estén escuchando puedan tenerlo o puedan darse la oportunidad de ver que hay otras formas de vida, que se pueden hacer algunos cambios a través de pronto de mis experiencias personales. No necesariamente tienen que ser iguales, pero pueden tener ideas. Este camino de crecimiento personal lo empecé en el 2007 y me ha brindado la oportunidad de ver otro tipo de realidad, ha alivianado mi camino y me ha permitido transformar dolores y heridas personales en superpoderes y en permitirme vivir muchísimo más liviano, con otra realidad, muchísimo más alegre y ver el mundo desde otra perspectiva. Para continuar con este podcast y con el tema de hoy, aquí voy con mi punto de vista de lo que son los estándares familiares. Todos estos, todos estos temas que doy en el podcast son vivencias que yo he tenido o que yo he observado y que de una u otra manera yo crecí con eso. No quiere decir que de pronto X o Y persona tenga que vivir lo mismo, pero pueda que tenga una idea. Y también quiero que sepan que lo que yo comparto aquí es algo que también se ha transformado y que no quiero que piensen que hay personas o que yo sigo con este dolor. No, son experiencias que las cuento porque ya se transformaron o porque están en el proceso de transformarse. Entonces, lo de las expectativas familiares, lo que yo les quiero contar es que hay veces en cada familia hay como una barra o una línea en donde todos los miembros tienen que cumplir. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de tener hijos, educación, que es como algo como muy, que está muy engrenado en cada familia y en muchas culturas también, pero vamos a hablar en la parte familiar y en otro podcast podemos hablar de las expectativas culturales. En la parte de la familiar, en muchas de las familias, puedo decir que Latinoamérica y también me he dado cuenta mucho que en la cultura africana y árabe se espera de que la persona o las familias o las mujeres o hombres, lo que sea, necesiten tener familia para heredar, para poder continuar un linaje. Y es como a veces una presión que inconscientemente está ahí, que tiene que tener hijos porque se tiene que continuar un linaje, porque viene arrastrándose, porque toca, ¿por qué qué? Porque es un deber ser, digámoslo así. Sin embargo, hay muchas de las personas, y ahí me incluyo yo, que con el pasar de los años deciden no tener hijos, no porque
no porque queramos ser eliminados o rechazados por la familia, sino porque hay otras prioridades o porque en realidad no se siente el llamado y quiere de pronto de una manera u otra como permitirle y mostrarle a los otros miembros de la familia de que está bien no seguir ese paso. Si es que no lo sienten. Hay gente que sí siente ser mamá o papá, de que lo quieren hacer y lo disfrutan y quieren tener esa experiencia. En mi caso, yo no tenía ese llamado, no lo quería hacer, pero como siempre lo he dicho, honro a los padres y las madres y a esas personas que lo han hecho y que lo quieren hacer porque me parece que es un papel muy bonito, es algo que les llena el corazón, el alma y que en realidad en su mayoría lo hacen con todo el amor, que obviamente no hay un manual que diga de tal fecha a tal fecha tienes que actuar así o tienes que hablar así. No, obviamente papá y mamá siempre van a estar actuando desde sus experiencias personales, de lo que aprendieron, de cómo vivieron y de pronto de lo poco o lo mucho que hayan aprendido durante el tiempo de antes de tener hijos y probablemente durante el tiempo que estén creando sus hijos, pueda que estén cambiando sus ideas y todo eso. El caso es que hay muchas familias que esperan que todo el mundo tenga hijos y yo, por ejemplo, en mi familia, hasta este momento soy la única que no he querido tener hijos porque he tenido otros planes, porque en realidad no era un llamado que yo tenía y está bien. Para mí está bien. Obviamente en la familia hubo de pronto un poco de rechazo, hubo un poco de ¿por qué estás haciendo eso? Y lo entiendo, porque como yo venía diciendo anteriormente, hay cosas que vienen arrastrándose de generación en generación y hay una expectativa muy familiar de que la generación, el linaje se vaya expandiendo y que vaya dejando una historia lo cual está bien, pero no hay necesidad de que tenga que ser de esa manera, dejar una historia. Se puede dejar otra historia, se pueden crear otras cosas. También hay una expectativa de tener hijos porque hay personas que quieren tener hijos para ser cuidados por sus hijos. Y creo que también eso es una parte muy, digamos, egoísta porque no están pensando como en cómo voy a criar a esta persona, sino como que estoy esperando que estos hijos me cuiden cuando yo esté viejito o viejita, ¿no? Entonces, estas expectativas de tener hijos a veces crea una presión en el ser humano que hace de que tiene que tener hijos y por lo tanto, cuando la persona tiene hijos y honestamente no quiere tener hijos, ahí ya estamos mal porque primero se empieza a crear un resentimiento, no solo al ser humano que de pronto va a nacer, sino con la familia de que porque se sintió obligado o obligada a tener hijos para poder continuar con una generación, con un linaje, con una familia, con, no sé, sea lo que sea. Entonces a veces es un poco complicado decir no y dar digamos, los puntos de vista desde un lado muy amoroso, porque, como digo, se espera inconscientemente y se espera de que haya un linaje pero no están pensando en qué es en realidad lo que quieren los otros, o sea, en este caso, pues yo, o cada persona o cada individuo, de que en realidad sí lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Yo como persona tengo la autonomía y tengo la independencia y tengo de decir si quiero o no. Entonces, esas expectativas a veces lo ponen a uno entre la espada y la pared porque uno no quiere, por ejemplo, desilusionar a la familia o ser rechazado
probablemente ser juzgado de, ay, sí, ve, ahora usted no tiene hijos, entonces ahora no vamos a poder jugar o no vamos a poder pasar con no va a poder tener la oportunidad de disfrutar a los chiquitos, o quién me va a cuidar o quién me va a dar amor, no sé, sea lo que sea. Entonces, como que esta parte de expectativa familiar a veces duele mucho porque muchos se sienten comprometidos con los otros, pero se están dejando de últimas a ellos mismos, se están dejando para poder complacerlos a otros, pero no se están complaciendo a ellos mismos. Entonces, es un tema un poco delicado porque es entendible de que uno quiere ser parte de un núcleo, quiere poder compartir eh, muchas cosas con la familia, pero si no se cumplen ciertas normas, entonces pues ya de pronto ya lo miran mal, ya no está bien visto. Entonces, esa es una de las expectativas familiares que de pronto puede ser un poco difícil. Y lo digo difícil porque, digamos, a mí me pasó, fue un proceso que no fue al principio como entendido correctamente o integrado, porque como digo, había una expectativa de que era importante tener hijos, y que era como la regla. Con el tiempo, ya obviamente se fue entendiendo, me volvieron a preguntar, se explicó y el mensaje fue bien captado, pero al principio sí fue un choque. Entonces es también de la manera en que se comunica y también de la manera en que vemos al mundo, qué tan abiertos estamos para recibir noticias así y cómo podemos de pronto apoyar o de pronto integrar esta información de una manera compasiva, con amor y poder entender de que la persona decidió porque no quiere o porque tiene otros ideales, otras metas, otros puntos de vista. Entonces, y está bien, cada persona tiene sus puntos de vista. Entonces, esa expectativa familiar a veces es un poquito difícil de que pues de sobrepasar o de poderla em, comunicar fácilmente, pues por lo que les digo, porque viene de generación en generación y se está esperando más que todo para las mujeres tener familias, ser madres, quedarse en la casa de pronto o probablemente, no sé, sí, cuidar a los bebés y tener esta idea de que es familia, de tener una mujer con hijos y estar en la casa probablemente o ser independiente, trabajar también. Entonces, todo esto es un poco abrumador hasta cierto punto. Esa es una expectativa familiar. La segunda expectativa familiar, que en la que yo de pronto veo que hay mucha presión también, es en la educación. Tener educación está bien, yo no estoy diciendo que no, sino que hay veces se está esperando de que se termine la secundaria o bachillerato, high school, como le quieran llamar en cada país, y que se espera de que la persona tenga un diploma, porque sin el diploma entonces no es nadie, estaría no representando a la familia, o qué dirán de la familia que de pronto X o Y persona no terminó la universidad o ni siquiera terminó el high school, entonces es como que también está esa expectativa. Y claro, eso también se arrastra de generación en generación. ¿Por qué? Porque de pronto los abuelos hicieron hasta primero de primaria, de pronto los papás hicieron hasta secundaria y no pudieron hacer la universidad por cuestiones económicas o bueno, por lo que haya sido. Entonces, los papás quieren que sus hijos digan, pues sigan. Entonces, si ven que esa barra va aumentando más y a veces se hace un poco más difícil como llegar a ella y poder seguir teniendo esa integración familiar. Entonces, porque está esa idea de que se necesita tener un diploma, se necesita ser el primero de la clase para ser aceptado, que toca todo con esfuerzo, toca continuar toda esta parte universitaria, pero hay veces que la persona no quiere estudiar porque de pronto tiene un plan de, no sé, de hacer un negocio o porque empezó a tener esta visión de ser negociante o de ser deportista
y no necesita este diploma o X o Y diploma. O también la otra expectativa de la parte educacional es que si toda la familia son abogados, entonces esta persona tiene que ser abogado o abogada, o tiene que ser médico, o tiene que continuar con este linaje porque es el linaje y no se puede romper. Pronto la persona quiere ser ingeniero, no sé, o quiere ser artista. Y entonces también le meten en la cabeza que cosas así de arte eh, no les va a dar plata. Entonces también como que van limitando mucho su camino y no les permiten tener como esta creatividad para ver qué otras cosas pueden hacer y poder crear como su imperio, digámoslo así, o sus cosas de otra manera. Entonces, y sin necesidad de tener un diploma, o sea, porque hay veces que teniendo creatividad o teniendo como este fuego interno de quiero hacer esto, tengo este plan y no necesito tener un diploma, está bien. Pueda que tenga una educación dirigida hacia lo que quieren hacer. De pronto, a ver, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, ahorita que se está utilizando mucho la inteligencia artificial, hay muchos cursos, hay muchas cosas, entonces, porque quieren hacer animación. Entonces, pueden solo estudiar un curso o un programa de 6 meses y ya con eso tienen esa educación que está literalmente enfocada en lo que se quiere hacer. No hay necesidad de tener un diploma de una universidad, porque a veces lo que te enseña en la universidad no es completamente aplicable a un trabajo. Entonces, hay un conocimiento, pero no es 100% aplicable a todo. Entonces, como que esa presión también de que necesitan tener diploma para ser aceptados o para esa parte también es como esa expectativa de que todos los miembros de la familia tienen que tener un diploma porque, y eso es muy inconscientemente, para poder ser como bien vistos, para poder de pronto tener el título de, no sé, de licenciado, doctora, doctor, y eso pone mucha presión para la persona o también le puede frustrar mucho, porque de pronto, como les decía antes, de pronto si la persona no quiere ser abogado y quiere ser, no sé, pintor o escritor o filósofo, yo qué sé, no lo sé. Entonces es como que está estudiando algo para complacer a otros y nuevamente nos está dando ese espacio de complacer su deseo, de complacer en realidad qué es lo que le llena, qué es lo que le brinda esa alegría, ese amor, ese fuego para poder hacer lo que en realidad quiere hacer. Entonces, esas son como las dos expectativas que para mí han sido interesantes verlas desde mi punto de vista, porque en las dos he tenido como un poco de choque, eh, porque yo me he salido como de los estándares en esos dos sentidos. Decidí no tener hijos y también decidí, sí estudié, pero estudié carreras que eran todo lo contrario a lo que de pronto muchos de mi familia habían estudiado o están estudiando. Entonces, al principio no fue bien visto y pues está bien, pero yo me disfruté mis carreras, las amé y las sigo amando. eh, y en realidad doy gracias también por el apoyo que muchas de mis familias, de, por ejemplo, mi mami y mi papi me dieron ese apoyo y en realidad se los agradezco mucho. Les agradezco mucho que me hayan dado ese apoyo a lo que yo quise estudiar, porque en realidad lo disfruté y agradezco, les agradezco mucho. Gracias. Gracias, gracias a los dos por permitirme esa libertad. En realidad, los amo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, la idea no era llorar, pero me emocioné porque no todo el mundo tiene ese privilegio de que los papás apoyen de pronto carreras que de pronto para la sociedad en general
o para miembros de otro, de otra parte de la familia piensen que no se va a lograr nada. Pero para mí, que yo haya tenido este apoyo de estos dos seres maravillosos, en realidad lo agradezco mucho. Mucho, mucho, mucho. Se los agradezco a los dos. Los amo. Y bueno, para continuar con el podcast, quiero ya también, ya saqué las cartas del tarot y aquí con la muerte, me parece súper interesante que haya salido la carta de la muerte, porque con las expectativas, como les decía, pueden morir muchas ilusiones, pueden morir muchas, de pronto, hasta personas que quieran, que se perdieron de encontrar ese propósito de vida por seguir una línea que de pronto no querían seguir y que tenían en su cabeza un sueño a alcanzar y que de pronto no lo pueden lograr porque por estructuras familiares o por metas o por ideas familiares o expectativas familiares. Entonces, me parece súper interesante que salga porque la muerte son esos ciclos que a veces o se rompen porque van a ser algo nuevo y se está dejando todo atrás, que es cuando uno hace este cambio de expectativas familiares y se va en contra de un sistema, o en el caso también de que no se permita hacer lo que uno quiere hacer o la persona quiere hacer, pues son muertes a esos sueños para poder continuar con un linaje o con una idea familiar y cultural, ¿no? Entonces, esa idea, acá sale el paje de bastos, que es como el que tiene las ideas, el que tiene el fuego para poderlo cambiar, poder cambiar muchas cosas. Entonces, es interesante que estos dos salgan porque es muerte a ciclos para crear nuevas cosas. Entonces, muy interesante esta parte y Y bueno, si hay alguna expectativa familiar que de pronto ustedes crean que les ha sucedido y que de pronto ha sido difícil romperla porque no quieren ser rechazados, juzgados o, no sé, rechazados por la familia de una u otra manera, escríbanlo en los comentarios porque estas expectativas familiares a veces son tan, tan, tan fuertes y tan, es que están tan engranadas en nuestro sistema que a veces no paramos para preguntarnos si en realidad es algo que nosotros queremos hacer, que si nosotros queremos continuar con ese proceso, porque ya se ve como una obligación en vez de un deseo personal. Entonces, cuenten en los comentarios qué es lo que ustedes creen que la expectativa familiar de ustedes les ha marcado mucho y que les ha sido difícil de pronto romperlos o de pronto comunicarlo, porque de pronto cuando lo han comunicado han sido un poco juzgados o ha habido pelea o ha habido, no sé, rechazo. Bueno, y los dejo con esa tarea el día de hoy y termino este episodio como todos los miércoles, termino aquí. Muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo miércoles con otro episodio en este podcast Conquístate. Un besito muy grande, que tengan una excelente semana y estamos en contacto. Besos.